mis personas que conforman nuestro grupo de administración de empresa agroindustrial. Nosotras en esta oportunidad vamos a hablar un poco de lo que fue la evolución de la agroindustria en Venezuela para el periodo de 1930 a 1950. Nuestro grupo está conformado por Blanco Agnelli, Escalante Dalí, Marichara Nabil y mi persona, Cardosa de Amales. En esta parte introductoria vamos a hablar de lo que fue un poco de la evolución para esa época. Para el año de 1936, Venezuela, para esa década, desempeñó un papel muy importante en la agricultura del país, debido a que hubo un incremento de la población a través de urbanismo, como vemos por acá, que originó el desarrollo de una gran demanda creciente de los alimentos en el mercado. Podemos ver que hubo una creciente demanda gracias a esos urbanismos que se crearon, por la cual la población creció en esa época. También desarrollaron para esa nueva población materia prima para el procesamiento industrial y consumo de los productos elaborados por ella misma. ¿Con qué finalidad se hizo esto? Con la finalidad de cumplir ese papel. Fue necesario acelerar el crecimiento de la producción agrícola nacional, sobre todo producir esos rubros que contuvieran esa materia prima para su procesamiento. Todo esto se logró mediante la implementación de una serie de medidas, reformas agrarias, Ministerio de Agricultura y CREA y Banco Agrícola Venezolano. Con el fin de proteger esa producción nacional mediante la regulación de las importaciones a través de prohibiciones, licencias previas, exoneraciones y cuotas. Básicamente, mediante un conjunto de acciones como el financiamiento de las actividades productivas, el desarrollo de infraestructuras, políticas de tierra, con el que concretó un crecimiento exonerado de la producción agrícola de Venezuela para ese periodo. El objetivo principal de este trabajo consiste más que todo en analizar lo que es la evolución de la agroindustria dentro de Venezuela en los años de 1930 a 1950. Venezuela en el siglo XX. Durante los primeros 40 años del siglo XX de Venezuela, en lo que es relativo a la actividad económica, esta presentaba algunas características semifeudales, con muy escasa población, lo que generaba a su vez que la agricultura se encontraba muy asfixiada por el genomalismo y el latifundido. Sin embargo, lo que era conocido como una actividad agrícola primitiva era el soporte fundamental dentro del país, y este se encontraba limitado y caracterizado por un grupo de rubros, con una preferencia absoluta por el café. El resto era representado por el cacao, el ganado en pie, el azúcar, el tabaco, las carnes y principalmente por el petróleo. En ese momento la economía dependía de la agricultura y los agricultores no ejercían influencia preponderante en la conducción del país. En 1926, los ingresos en Venezuela por parte del petróleo superaron al café como el principal producto de exportación, lo que a su vez ocasionó que Venezuela dejara de conocerse como un país agrícola a un país petrolero. Esto debido a la creciente demanda del combustible que se necesitaba para los carros, autobuses y camiones que fueron utilizados en lo que fue el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En 1925, cuando existió lo que es el desplazamiento del café por el petróleo, esto generó diferentes cambios dentro del país y además de afectar directamente la agricultura venezolana, continuó acentuando los efectos del gamonalismo, del latifundido y en general las secuelas de una sociedad tradicional. La explotación petrolera ocasionó que aumentara el aumento de migraciones y esto ocasionó y generó la presencia del paludismo con la concurrente reducción de la población agrícola y el inicio de las marginalidades en las ciudades sobre las unidades de producción agrícola y pecuaria. Se ejecutaron algunas hipotecas para tratar de recuperar los créditos concedidos, lo que aceleró el proceso de concentración del latifundido en manos de Juan Vicente Gómez, así como también apresuró un proceso de transformación de la agricultura a través de cambios de uso que se le daban a la tierra.
Buenas tardes, mi nombre es Italia Escalante. A continuación voy a hablarles acerca de las principales reformas que tuvieron lugar entre el año 1930 y 1950. En primer lugar, tenemos la reforma de 1945, que fue durante el periodo del presidente Isaías Medina Garita. Esta ley pretendía reformar el sistema de latifundio que se encontraba en Venezuela, donde su objetivo era mejorar la estructura agraria del país y la calidad de vida campesina. Uno de los aspectos más importantes de esta ley era que proponía que toda tierra que pudiese ser explotada y no estuviese siendo cultivada podía ser expropiada para dársela a agricultores que sí pudieran aprovecharla. Aparte, también había facilidades para créditos agrícolas, asistencia técnica, entre otros. Se dice que esta ley no pudo ponerse en marcha debido a que el gobierno de este presidente fue derrocado. Por otro lado, tenemos la reforma de 1948, durante el periodo del presidente Rómulo Gallegos. El 18 de octubre de 1948, el presidente Rómulo Gallegos pone el ejecútese a la ley agraria y se creó el Instituto Agrario Nacional, como lo conocemos por sus siglas, IAN, que sería la institución que era autorizada para expropiar las tierras incultas o de utilización extensiva. A este instituto se le confió la administración de las colonias agrícolas existentes. Sin embargo, el golpe de 1948, que derrocó al general Pérez Jiménez, frenó la continua tentativa de realizar esta reforma. El gobierno postgomecista planteó modernizar la agricultura y se creó el Ministerio de Agricultura y Cría, MAC, en 1936, el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización en 1938, la Enseñanza Superior Pública Agronómica y la Corporación Venezolana de Fomento en 1946. Asimismo, se crearon el Banco Agrícola y Pecuario, la banca privada y el Banco Agrícola comenzaron a ofrecer créditos. Bien, también tenemos que la hacienda fue desapareciendo y adaptándose ante el descenso de la producción del café y del cacao. Simultáneamente, la reforma agraria repartió muchas de sus tierras para fomentar el cultivo de las mismas. Debido al crecimiento de la urbanización, se potenció la demanda de los rubros como carne, queso y leche, lo que mantuvo a la reforma dando espacios a una producción mecanizada de pequeña o mediana dimensión. Tenemos por otro lado que la evolución de la producción familiar tuvo un auge en las zonas de haciendas, donde se vieron favorecidos los programas de créditos para la adopción de nuevas tecnologías mecanizadas, y esas pequeñas explotaciones proporcionaban manos de obra asalariada. Bien, tenemos también que en el año de 1937 la agricultura solo contribuía con el 22% del Producto Interno Bruto. Sus aportes descendían cada año. No obstante, esta pérdida de importancia relativa de la agricultura con respecto a los demás sectores económicos fue cambiando después del año 1936, donde se comenzó un proceso cuyo balance era positivo en muchos aspectos. El Producto Interno Bruto creció en cifras absolutas superiores al crecimiento demográfico. Cuando este crecimiento no satisfajo la demanda, siguió siendo necesario las importaciones de algunos productos. Es necesario, de importancia mencionar, que Venezuela para esa época importaba el 15% de los alimentos de consumo. La modernización agrícola fue desarrollándose año tras año para la época de 1936 en Venezuela. Como ya mencionamos anteriormente, en el año 1945 y 1948 se promulgaron las leyes de las reformas agrarias y
se creó el Instituto Agrario Nacional. Sin embargo, este no funcionó sino hasta 1950, debido a que los gobiernos que lo habían promulgado, el de Isaías Medina Angarita y Rómulo Gallegos, fueron derrocados al poco tiempo de haber sacado ambas leyes. Consecuentemente, en el año 1949 se dictó un estatuto agrario y se creó el nuevo Instituto Agrario Nacional, el que comenzó a funcionar en el 1950. Amparado este estatuto, se inició un programa de colonización cuyos desarrollos más importantes fue la colonia de Turén en el estado portugués y el sistema de riego del estado Guárico. A mediados de la década de 1940 se inició el plan arrocero de la Corporación Venezolana de Fomento en el estado Cojedes y Portuguesa, abriendo así nuevas zonas que expandieron significativamente la frontera agrícola del país, lo que conllevó la incorporación masiva de la maquinaria, el uso de fertilizantes, insecticidas e herbicidas y semillas mejoradas. Estas características en los cultivos se realizaron en los cultivos de hilera, iniciando un sistema de cultivo anual intensivo, con poca utilización de la mano de obra y altos requerimientos de capital. Para esta época, los procesos agrarios se volvieron ambiciosos. Para la década de 1958, estos procesos fueron antecedidos por la época de 1936 y se distinguieron 3 lapsos de tiempo: los años postgomecistas del año 36 al 45, llamado trienio, del año 45 al 49, y la dictadura de 1949 a 1957. La mediana producción comercial se desarrolló en la región llamada de Nueva Agricultura, debido a que las carreteras construidas por el Estado eran los ejes de la ocupación por productores mayoritariamente no originados de la zona, y la agroindustria en desarrollo imponía condiciones para la producción de los rubros. Mayormente las tierras eran públicas en ese entonces, porque eran poseídas por formaciones indígenas expulsadas mayormente de la Sierra de Perijá, ejidales o baldías en Turén, cultivadas por conuqueros también expulsados. Como conclusión, tenemos que las primeras décadas del siglo XX en Venezuela fueron de constante crecimiento económico para el país, debido a la implementación de medidas para lograr una agricultura moderna, ya que a pesar de haber sido una época con mayor enfoque en el ámbito petrolero, el Estado buscó modernizar la producción agrícola por medio del uso de maquinaria para desarrollar la agroindustria, ya que se buscaba fomentar la producción nacional de los rubros de consumo, para así disminuir la importación de los alimentos procesados, los cuales eran cada vez más demandados por la creciente población urbana. Por lo que esta época en estudio fue muy determinante para la constante evolución de la agroindustria que se vive hasta la actualidad. Acá tenemos las fuentes literarias en las que basamos el estudio. Muchas gracias por tu atención y esperamos que se hayan llevado un poco de lo que fue la evolución de la agroindustria en esta época para nuestro país, Venezuela.